Hemos venido andando desde Fuentes de Nava, llegamos ahora a Barca de Campos. Este es el cauce del río Valdejinate y la estructura que se ve aquí es una estructura singular de las que hay en el canal de Castilla. Se trata de un acueducto. De hecho, el canal de Castilla pasa por encima del cauce de este río Valdejinate. Entonces es uno de los hitos arquitectónicos más característicos del canal. No es el único acueducto, pero sí que conforma uno de los acueductos más interesantes que hay. Y esto, junto con las esclusas, pues es un poco lo que caracteriza la arquitectura del canal de Castilla. Y esta es la fábrica, una de tantas fábricas de harina que había en el canal. Hoy está ese restaurante y posada real, aunque ahora mismo está cerrada. En su día el Centro de Arte Contemporáneo y ahora, bueno, pues ha cambiado de uso. Esta es la esclusa número 1 del ramal de Campos del Canal de Castilla. El ramal de Campos del Canal de Castilla empieza en el Serrón, que es un caserío que está al lado de Grijota, y de ahí sigue todo el camino hasta aquí, cuyo desnivel pues obligó a hacer realmente la primera esclusa. En el canal hay dos tipos de esclusas desde el punto de vista de la solución arquitectónica que se le dio. El primer tipo, el más antiguo, fue con el que primero se empezó a construir. Son esclusas de forma ovalada, es decir, más abiertas, con una anchura más abiertas en el centro que en los extremos. Esas esclusas tienen una anchura de 10 metros aproximadamente y son las que podemos encontrar en Fromista, por ejemplo. Cabían 2 barcazas, pero la desventaja es que tardaban mucho más en llenarse de agua. Es decir, que el tránsito era más lento por esas esclusas. En un momento determinado de la historia, la construcción del canal pasó a privatizarse. En ese momento optaron por otra solución arquitectónica, que es esta que vemos aquí, que son rectangulares. Aquí la anchura es de 5 metros de ancho, con lo cual nos cabe solamente una barcaza, pero la ventaja es que son de un llenado más rápido. Entonces, la próxima vez que visitéis el Canal de Castilla vais a poder distinguir pues entre las esclusas, digamos, originales y estas esclusas más modernas, que desgraciadamente el canal pues se quedó a medio construir, pero lo que nos ha quedado para nuestros días, la verdad es que es una obra impresionante, y lo mejor de todo es que todavía la podemos disfrutar. Esta es la iglesia de San Esteban, de Barca de Campos. Como podéis ver, tiene una torre del siglo XV de estilo mudéjar, que está sobre el cruceiro. Dentro también hay varias tallas de los siglos XIV, XV, XVI, creo recordar, y también tiene un órgano barroco que seguramente merezca la pena conocer. Que sepáis que sobre todo la torre característica mudéjar, es mudéjar muy característica por el ladrillo, que se ve bien. Es curiosa porque hicieron una limpieza y limpiaron las ventanas que tiene, y abrieron unas, y otras, como veis, están cerradas, están cegadas. Este pueblo tiene además palacios declarados. Bueno, esta iglesia, que sepáis que está declarada bien de interés cultural también. Y aparte, lo que os decía es que tiene palacios. Esta, por ejemplo, es el Palacio de los Osorio, que está declarado monumento histórico artístico por la Junta de Castilla y León por su buena rehabilitación.
y aparte tiene luego en la plaza del pueblo un carrillón con 16 campanas.